una presentación, aun y cuando después te exoneren, difícilmente logras limpiar y sanear totalmente tu imagen. Queda la Sigue impresión de quedando que un pequeño resquicio ahí, decir, bueno, pues es que quedó libre, pero a lo mejor por corrupción o no sabemos, pero a mí no me queda clara esta circunstancia. Entonces, mancha. El capital, la honorabilidad en la persona, es un capital que vas acumulando de por vida. Y entonces un evento de eso te puede manchar lo pasado y el futuro. Entonces, por eso las instancias públicas, los cuerpos policíacos tienen que ser muy cuidadosos del respeto de la presunción de inocencia, ¿no? Del respeto, porque es un capital que acumulas y que se puede perder en un instante. Lo acumulado en años lo puedes perder en un instante. Muy bien, estamos conversando con el licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Acerto Radio. Quedan muy escasos minutos, pero ¿cómo aprecias la evolución del respeto a los derechos humanos y de cómo la sociedad en Chihuahua ha ido asimilando esto? Porque pues cuando nació la Comisión de Derechos Humanos en Chihuahua, yo escuchaba a mucha gente que decía, ya están, esto es para poder defender malandrines, delincuentes, ¿por qué no defienden a las víctimas? ¿Por qué no gastan el dinero en otra cosa? Y pareciera que fue ayer, pero en esto de cómo las sociedades van asimilando algún concepto, algún tema, pues un poco tardado. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que 22 años y tú has estado en ella, no sé, los últimos 15, yo creo. Casi 15 años, y ahí lo conocí, por si ustedes desean saberlo, ahí lo conocí. Entonces era muy joven, yo también era menos joven, bueno, más joven. Pero, ¿cómo aprecias esta evolución en Chihuahua y del crecimiento del respeto al otro? Que eso me parece, a la otredad le dicen algunas otras versiones. Sí, mira, haciendo una analogía nuevamente, sin olvidar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro. Un punto central que justifica el nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue la homofobia, Fue la homofobia. Fue el punto central. Homofobia, ¿por qué? Acabamos de pasar, 1948, 10 de diciembre, el tema de los campos de concentración, el tema de la persecución a minorías étnicas, el tema del exterminio, el tema de persecución a gitanos, homosexuales, de la supremacía étnica, ¿no? Etcétera. Entonces, el punto central es la persona, pero de ese punto central de la persona, lo que más ocupó la Declaración Universal en su origen fue el tema de la homofobia. Por el contrario, la aparición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, el punto central fue la tortura. ¿Tú recuerdas? Sí, fue el tema central. Fue el Sí, tema sí. central. Entonces, cuando nace la comisión, la tarea principal, y no lo digo, ahí están los expedientes, ahí están los archivos. El tema central es la tortura. Entonces, ¿eso en qué se tradujo? De que muchas personas empezaron a visualizar a la institución como que era la instancia a la que recurrían los que andaban fuera de la ley, Uh-huh. a los que seguía la ley, a los delincuentes, a las personas que tenían problemas
con el acatamiento de normas. De ahí se generó muchas veces aquel mote que todavía existe de que los derechos humanos defienden delincuentes. Pero decíamos, a la fecha es superado. Del porcentaje que existe en el rubro de procuración y administración de justicia, de todas las quejas que existen en la comisión, más del 76% son quejas presentadas por víctimas del delito. Y menos del 24% son quejas presentadas por personas, por imputados o personas a las que se les están fincando alguna responsabilidad tipo penal. Es decir, que si a la fecha, atendiendo objetivamente qué mote tendrías que darle a la comisión, tendrías que decir que es defensora de víctimas. Sin embargo, traemos arrastrando un estigma que de forma muy difícil no lo estamos sacudiendo, ¿no? Pero en el fondo, eso sería en el campo exclusivamente de la seguridad y la procuración y administración de justicia. Pero los derechos humanos, ¿para qué? Los derechos humanos hay que reconocer, a 22 años ha habido un gran avance, Quiérase que no, aún en contra de pesimistas, ha habido un gran avance en el tema de derechos humanos, pero esto no tiene por qué quedarse estancado ni quedarnos disfrutando avances, sino eso tiene que avanzar. Tiene que avanzar hacia dónde? Ayudarnos a la persona como el elemento central, razón de ser del poder público y de la actividad de los gobiernos, en todos sus contextos. Ha habido también un gran avance, decía, al principio la mayoría de las quejas las ocupó la seguridad pública. A la fecha no, fíjate, a la fecha hay un número muy importante ya de quejas que giran en otro ámbito, en el ramo ecológico, en el ramo del derecho administrativo, en la educación, en la salud, o sea, en otra derivación, en otro espectro de mayor amplitud del tema de los derechos humanos. Entonces, ¿hacia dónde nos tiene que llevar esto? Nos tiene que llevar hacia allá, nos tiene que llevar hacia ocupar todos los contextos, todas las necesidades, todas las exigencias, todas las demandas de la persona en sociedad. Es que te pregunto esto y comento porque pues un tema que ha adquirido notoriedad en los últimos meses es el del bullying. Y entonces mi pregunta es, ¿nuestras jóvenes generaciones son más respetuosos de los derechos humanos que las anteriores? ¿Hemos logrado avanzar en eso? Porque es finalmente respetar al otro es no hacerle bullying. Porque aunque no fuera diferente, entendido esto en función de su sexo, de su raza, de sus preferencias sexuales, bueno, finalmente ese otro es bien ajeno a mí, al que yo tengo que respetarlo. Y eso es ahí donde mi preocupación, si nuestras nuevas generaciones han aumentado en esta noción o no hemos sido lo suficientemente tenaces. Mira, creo que íbamos avanzando bien, pero allá por desde 1974, ¿sí? De pronto suprimimos todo el tema del civismo en la educación y se lo dejamos exclusivamente a la familia, y no se lo puedes dejar exclusivamente a la familia, tienes que reforzarlo en el aula. Entonces, creo que ahí cometimos un error. Ahorita estamos arrastrando varias generaciones, en el caso me incluyo yo, varias generaciones donde ya no nos tocó en la currícula la materia de civismo propiamente. Tenemos ni en la EPA ética, ni lógica. Nada. Entonces, nos olvidamos de ese esquema. Entonces, creo que ahí cometimos un error, tuvimos un tropiezo, que creo que afortunadamente se está retomando nuevamente esto, y tenemos que ser conscientes de algo, Javier. El ser humano no puedes apostar ni en la escuela, lo puedes bombardear exclusivamente con ciencia, con tecnología, sino no te puedes olvidar
de la otra faceta del ser humano. Un ser sensible, un ser que si le construyes valores te va a responder, un ser que tiene un lado humano y que nunca se lo vas a poder desprender. Entonces, tienes que educar, tienes que construir moldearlo, eso, ¿no? Mira, muchas veces se critica y se llega al extremo de decir que el respeto a la ley es un asunto de razas y que hay razas más respetuosas de la ley, ¿sí? Que o sea, otras, los mexicanos cuando traspasan la frontera así, cambian de raza. no, sí, entonces decíamos, sí, entonces decían, no, por ejemplo, mira, en los países nórdicos o los países de habla inglesa son más respetuosos de la ley. No, lo que sucede es que ellos han construido cultural y socialmente más el respeto a la ley. Si eso fuera así, bueno, este ejemplo chusco, ¿no? Si eso fuera así, entonces alguien que me explique por qué cruzando la línea divisoria los mexicanos son de los más responsables y respetuosos desde normas de tránsito y civilidad de los Estados Unidos. Y estamos hablando no de los mexicanos de que se van de jardineros, que no estamos hablando de personas con estatus socioeconómicos altos, vehículos hasta lujosos, que dejan de tirar la basura. En cuanto cruzan la frontera, dejan de tirar la basura por la ventanilla. Claro, pero fíjate, ahí en primera instancia, no, quizás no llevas a la formación cultural y a construcción social, pero sí llevas percepción de que ya sí se aplica la ley. Espacio y de que se aplica la ley. O se aplica mejor la ley. O se aplica de manera más eficiente. Así es. Entonces, ¿esto qué implica? Que el tema de cultura de la legalidad, el tema del respeto a los derechos y el tema del cumplimiento de las obligaciones y la responsabilidad es una construcción social. Y si no reforzamos el tema de la construcción en el ámbito educativo, difícilmente podamos estar alegando o teniendo la sociedad a la que aspiramos, y entonces vamos a caer en el falso error, en el falso discurso de que es asunto de razas, tema del respeto a la ley. Finalmente, pues ya nos quedan muy escasos minutos. No sé si a mí se me antoja un comentario tuyo acerca de este polémico caso de Carla Herrera, que de acuerdo con las últimas informaciones, pues han entrado en mediación los abogados, tanto del Club Campestre como de Carla Herrera. Pero, ¿qué es lo que tú, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puedes opinarnos, puedes dar, hacer una reflexión con los chihuahuenses en este asunto que ha ocupado, pues, tema central no solo de los medios de comunicación, ha sido tema de, pues, de cientos de miles de familias en Chihuahua? Sí, mira, indudablemente que el último párrafo del artículo 1 de la Constitución está prohibida la discriminación por razones de preferencia sexual, eso está fuera de discusión. Que la obligación de no discriminar bajo todos esos rubros que señala ahí el último párrafo es un mandato, no a los servidores públicos, sino a los particulares, está también fuera de discusión. Está fuera de discusión. Está fuera de discusión. El inicio del párrafo que dice que está prohibida y no distingue, y donde la Constitución no distingue es general. Entonces, que ese derecho está ahí es innegable y está fuera de discusión. Que la discriminación siempre se camuflea en elementos, que es que no cumplió estos requisitos, que es que dijo esto, que es que difamó y demás. Siempre habrá elementos aleatorios para encubrir algo. Pero más allá de eso, lo preocupante aquí es que tenemos que resolver ese tema. Y tenemos que resolverlo los chihuahuenses. Porque si no lo resolvemos los chihuahuenses, ¿qué va a pasar? ¿La justicia federal? No, y más allá de la justicia federal, entonces tendríamos que recurrir a la justicia internacional. Entonces, lo delicado aquí es que más allá de los intereses de grupo o las personalizaciones o quién gana o quién pierde en lo local, el interés superior tiene que ser Chihuahua.
agua. Y el riesgo es este. El riesgo es que este asunto no lo logremos sacar los chihuahuenses en lo local, se vayan al ámbito internacional y entonces ya no nomás Chihuahua tenga el mote de ser un estado donde hay feminicidio, donde hay crímenes y delitos de alto impacto, que es un estado donde hay asesinatos en gran escala, sino ahora el tema de la homofobia, colgárselo a Chihuahua. Eso sería lo gran delicado y entonces de nada serviría ese gran mensaje que pretendemos mandar, que las autoridades se esfuerzan en mandar, de que las cosas han cambiado en Chihuahua, si ahora nos van a cargar otro elemento y muy grave que sería el tema de la homofobia. Tendría que defenderse. Yo creo que aquí, así es, tendría que venderse esto. Yo creo que aquí, más allá de lo local, tenemos que resolverlo en lo local, atajarlo, para que este asunto no llegue a un contexto internacional, donde todos saldremos